Advertido de una traición por una niña de la calle, un millonario finge ser engañado para tender una trampa y exponer a su socio y asistente durante la reunión final, revirtiendo el plan y haciendo que los culpables sean arrestados. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. El estacionamiento subterráneo estaba inmerso en un silencio pesado, solo roto por el eco distante de pasos y el zumbido constante de las luces fluorescentes. Ricardo Vázquez, el millonario fundador de Vázquez Tech Group, caminaba hacia su auto con la mente ocupada en los números y contratos de la reunión del día siguiente. Todo parecía normal hasta que, al abrir la puerta de su BMW negro y deslizarse al asiento del conductor, algo absolutamente inesperado sucedió. Una pequeña mano firme cubrió su boca. Ricardo abrió los ojos de par en par, instintivamente listo para reaccionar, pero se paralizó al sentir la mirada de quien estaba detrás de él. Una niña, que no podía tener más de 9 años. Lo miraba con los ojos muy abiertos, llenos de miedo, pero también de urgencia. Su voz baja y afilada cortó el silencio. «Cállate. No digas ni una palabra. Podrían estar escuchando». Ricardo, un hombre acostumbrado a controlar salas llenas de ejecutivos, inversores y periodistas, sintió que su corazón se aceleraba como no lo hacía en años. La pequeña mano y la expresión desesperada de la niña lo atraparon en un suspense que no tenía sentido. ¿Quién era ella? ¿Qué quería? Clara Méndez, como él descubriría después, temblaba de nervios pero mantuvo la mano firme. Su cabello trenzado se movió cuando miró hacia atrás, hacia el inmenso edificio de la empresa. Su voz bajó aún más. «Los escuché a ellos, a tu socio y a esa mujer rubia. Dijeron que mañana ya no tendrás nada, que firmarás papeles sin darte cuenta». Ricardo parpadeó tratando de procesar la información. Su socio, Eduardo Moreira, su asistente, Patricia Nogueira. Personas en las que había confiado durante años. La niña hablaba como si hubiera visto un fantasma. Finalmente apartó la mano de ella sin brusquedad y susurró: «¿Cómo entraste en mi coche?». La mujer de la limpieza dejó la puerta abierta al salir. «Me escondí porque los vi hablando allá arriba». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Se reían de ti. Dijeron que eres un perrito obediente y que mañana todo será de ellos». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. Un nudo se formó en su garganta. Durante años, había creído que la lealtad era la base de todo, pero ahora, una niña de la calle le advertía sobre la mayor traición de su vida. Intentó mantener la calma, pero por dentro el pánico comenzaba a crecer. ¿Quién era esa niña para arriesgarse tanto? ¿Por qué avisarle? Clara pareció leer sus pensamientos cuando completó: «Mi abuela siempre decía, cuando ves a alguien ser pisoteado y puedes ayudar, ayudas, porque mañana podrías ser tú». Ricardo respiró hondo. En el espejo retrovisor, las luces del 10º piso se apagaban una a una. Eduardo y Patricia probablemente estaban bajando. Creían que su plan era perfecto. Lo que no sabían era que una improbable advertencia acababa de cambiar el juego. Y Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, no sabía si estaba a punto de perderlo todo o de empezar a luchar como nunca antes. Ricardo mantuvo las manos en el volante, pero no encendió el auto. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. La niña permanecía en el asiento trasero, con los ojos fijos en el espejo retrovisor, como si esperara que en cualquier momento alguien apareciera en el estacionamiento para arrastrarlos de allí. «¿Sabes lo que estás diciendo?», susurró intentando sonar tranquilo, pero la voz le falló. Clara se encogió de hombros como si ya estuviera acostumbrada a que no la tomaran en serio. «Escuché cada palabra. Dijeron que mañana firmarás sin leer, que sonreirás, creyendo que eres rico, pero cuando te des cuenta ya será tarde». Ricardo apretó el volante con fuerza. Eduardo Moreira, su socio durante casi 20 años. Patricia, su fiel asistente, que conocía su agenda, sus contraseñas, sus manías. Era absurdo imaginar que pudieran traicionarlo. Pero la mirada de la niña no parecía inventada. Era la mirada de quien había visto el peligro de cerca. «¿Por qué estabas arriba?», preguntó frunciendo el ceño. ¿Cómo una niña pudo oír eso? Clara respiró hondo
como si ya se hubiera repetido esa historia a sí misma muchas veces. A veces me quedo en los pasillos por la noche. Duermo donde encuentro un espacio. El guardia no se molesta, finge que no me ve. Hoy, cuando pasé cerca de la sala de reuniones, la puerta estaba entreabierta. Hablaban alto, se reían de ti. Me escondí. Si no lo hubiera escuchado, estarías perdido. Las palabras resonaron dentro de él. Perdido. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quería creer. Pero recuerdos recientes comenzaron a alinearse como piezas de un rompecabezas. La forma en que Eduardo lo presionaba para que confiara más y revisara menos documentos. Las veces en que Patricia parecía tener demasiado acceso. Las conversaciones interrumpidas cuando él entraba. De repente, Clara se inclinó hacia adelante y susurró con aún más intensidad. «Mira», señaló el espejo retrovisor. Ricardo vio el reflejo de dos siluetas pasando por la entrada del estacionamiento. Reconoció de inmediato la postura confiada de Eduardo y el elegante andar de Patricia. El estómago se le revolvió. «Dijeron que estarías aquí ahora». Clara susurró encogiéndose en el asiento. Ricardo casi encendió el auto, pero se contuvo. Si salía corriendo, llamaría la atención. Necesitaba parecer normal, pero el sudor ya le corría por la frente. Tragó saliva y preguntó, «¿Por qué me estás ayudando? ¿Qué ganas con esto?». Clara tardó en responder. Sus ojos grandes y húmedos brillaron bajo la luz tenue. «Porque sé lo que es que nadie crea en ti, cuando la gente te trata como si fueras invisible. Estaban hablando de ti como si fueras tonto, y eso me dio rabia». Ricardo se giró para mirarla y por primera vez en mucho tiempo sintió un nudo en la garganta que no venía de los negocios, sino de la humanidad. Esa niña, sin nada que perder, le estaba dando el mayor regalo, la verdad. Y esa noche comenzó a preguntarse si todo el imperio que había construido estaba a punto de desmoronarse por la confianza ciega que siempre había tenido. Antes de continuar con esta historia, recuerda suscribirte al canal y comentar tu nombre y de qué ciudad nos estás viendo. Ricardo mantuvo el auto apagado, como si encender el motor fuera a despertar una pesadilla de la que no podría escapar. Sentía las manos sudorosas y el pecho oprimido, mientras la imagen de su socio y su asistente, bajando del edificio, ardía en su mente. Eduardo, el hombre con quien había compartido sueños y negocios durante 2 décadas. Patricia, que parecía tan leal que conocía cada detalle de su rutina. Y ahora esa niña decía que los dos estaban listos para destruirlo en un solo día. Clara, encogida en el asiento trasero, parecía aún más atenta que él. Sus ojos brillaban como faros, observando cada sombra en el estacionamiento. No había miedo común allí, había supervivencia. «No sé qué pensar», murmuró Ricardo. «Pasé la vida creyendo en la lealtad. Construí todo basándome en la confianza». Clara levantó la barbilla, la voz firme a pesar de su edad. «A veces las personas que más te sonríen son las que más quieren verte caer. Mi abuela decía que la serpiente solo muerde a quien se le acerca». Las palabras sonaron como una bofetada. Ricardo siempre había creído que la generosidad era fuerza, pero ahora se sentía un tonto. ¿Cuántas veces había escuchado a Eduardo diciéndole que se relajara, que él se encargaba de las negociaciones? ¿Cuántas veces Patricia lo hacía firmar papeles ya marcados con rotuladores de colores, asegurándole que era solo burocracia de rutina? Respiró hondo, tratando de apartar el nudo que crecía en su garganta. «Dijiste que se reían de mí. ¿Qué más escuchaste?». Clara apretó las manos en su regazo, dudó y luego habló. «Dijeron que ni siquiera te das cuenta de las cosas, que confías tanto que es demasiado fácil engañarte». La mujer rubia se rió. Dijo que mañana, después de que firmes, tendrás que buscar otro empleo. El pecho de Ricardo ardió. El imperio que había construido con esfuerzo parecía a punto de ser arrancado de sus manos. Y lo peor, por las personas en las que más creía. Se giró y miró fijamente a Clara. La niña no desvió la mirada. Por un instante, él vio en sus ojos algo que no veía en ejecutivos, consejeros o inversores. «Verdad. Arriesgaste tu vida para contarme esto, ¿no?», dijo sorprendido por su propia emoción. Clara esbozó una media sonrisa, cansada pero sincera. «Si me hubiera quedado callada, mañana tal vez sería demasiado tarde».
Sé lo que es perderlo todo sin que nadie te defienda. Ricardo sintió un escalofrío. Por primera vez en años, alguien que no tenía nada que ganar estaba de su lado. Y aunque solo fuera una niña, Clara tal vez era la única capaz de salvarlo de la caída. Ricardo condujo lentamente fuera del estacionamiento, los faros iluminando la noche fría de la ciudad. El silencio entre él y Clara parecía gritar más que cualquier palabra. En cada esquina, su mente daba vueltas en espiral, repasando conversaciones, reuniones, risas que ahora sonaban falsas. Era como si cada gesto de Eduardo y cada sonrisa de Patricia hubieran adquirido un significado oculto y venenoso. ¿Estás segura de esto?, murmuró, aún con miedo de creer en una historia que lo cambiaría todo. Podrías haberte equivocado, Clara. La niña suspiró hondo, acomodándose en el asiento trasero. Sé cuando las personas hablan en serio y sé cuando hablan mal de los demás. Se reían de ti y planearon todo. No fue una broma. La convicción de ella hacía que cada palabra pesara como plomo. Ricardo, Potter, respiró hondo, mirando su propia imagen reflejada en el espejo retrovisor. El hombre elegante y seguro que solía ver ya no estaba allí. En su lugar había un semblante cansado, marcado por la duda y la traición. Pasé la vida creyendo que la confianza era fuerza, dijo, casi para sí mismo, pero tal vez solo fue ingenuidad. Clara se inclinó hacia adelante, el rostro iluminado por los postes que pasaban. No está mal confiar. Lo que está mal es no darte cuenta cuando te tratan como a un idiota. Mi abuela decía que cuando alguien te llama amigo mientras prepara la trampa, no es un amigo, es un depredador. Las palabras calaron hondo. Ricardo pensó en cuántas veces Eduardo lo había abrazado en público, cuántas veces Patricia le decía, confía en mí, como quien repite un mantra. La verdad comenzaba a infiltrarse como agua en las grietas, imposible de contener. Si lo que dices es verdad, no solo quieren engañarme, quieren destruirme por completo, murmuró. Clara solo asintió, seria. Minutos después, Ricardo estacionó frente a una cafetería casi desierta. Necesitaba tiempo para pensar, para organizar la avalancha que se le venía encima. Pidió un café, mientras Clara devoraba un sándwich, con el hambre de quien no sabía cuándo volvería a comer. El contraste entre ellos era doloroso. Él, millonario, rodeado de lujo. Ella, una niña acostumbrada a sobrevivir entre restos y rincones oscuros. De repente su celular vibró. Un mensaje de Eduardo. Listo para mañana, socio. Será histórica. A los japoneses les encantará. Ricardo le mostró el mensaje a Clara. Finge ser un amigo, dijo ella con ironía, pero por detrás está afilando el cuchillo. Ricardo respiró hondo. Aquello ya no era solo sospecha. Era la confirmación de que la niña no mentía. Necesitaba pruebas. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar de verdad. Y un nombre surgió en su mente. Octavio Ramos, el ex investigador que Eduardo había despedido bajo la excusa de recortes. Tal vez era la pieza que faltaba para cambiar el juego. Mientras Clara terminaba el sándwich, Ricardo tomó la decisión que lo cambiaría todo. No sería la víctima. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó con la cabeza pesada y los ojos hinchados. Había dormido poco, perturbado por el recuerdo de la niña cubriendo su boca en el auto y por las frases crueles que ella había repetido sobre Eduardo y Patricia. Sentado a la mesa, revolvía el desayuno sin hambre, mientras Clara observaba en silencio, envuelta en una manta que él había encontrado en el armario. La niña parecía fuera de lugar en ese lujoso apartamento, pero su mirada atenta no dejaba escapar nada. ¿No vas a trabajar hoy?, preguntó ella mordiendo un trozo de pan. Ricardo negó con la cabeza. Si aparezco allí ahora se darán cuenta de que algo ha cambiado. Necesito ser cuidadoso. Clara lo miró fijamente, seria. O tal vez necesitas a alguien que sepa jugar este juego. ¿En quién confías? La pregunta sonó como un desafío. Ricardo pensó en antiguos colegas, directores de la empresa, incluso familiares lejanos, pero ningún nombre le transmitía seguridad, hasta que la memoria de Octavio Ramos surgió como una chispa. El ex investigador había sido despedido por Eduardo bajo la justificación de recortes de presupuesto. En ese momento, Ricardo lo había creído sin cuestionar.
Hoy esa decisión sonaba diferente, casi como un movimiento calculado para alejar a un hombre que hacía demasiadas preguntas. Octavio, murmuró. Él podría ser la clave. Unas horas después estacionó frente a una casa modesta en un barrio alejado. Clara había insistido en acompañarlo. Ricardo dudó, pero la firmeza de la niña lo convenció. Cuando la puerta se abrió, Octavio apareció con la misma expresión dura que Ricardo recordaba. Un hombre de 45 años, con barba de varios días, ojos atentos y manos marcadas por cicatrices. Entrecerró los ojos al ver a Ricardo. Luego desvió la mirada hacia Clara con curiosidad. «Pensé que nunca más me buscarías», dijo Octavio cruzando los brazos. «¿Qué pasó?» Ricardo respiró hondo. «Pasó que tal vez tenías razón todo el tiempo». Entraron. La sala sencilla contrastaba con las oficinas de lujo que Ricardo frecuentaba. Clara se sentó discretamente en un rincón, pero observaba cada detalle. Ricardo le explicó en voz baja todo lo que la niña había oído. Octavio permaneció en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando él terminó, el ex investigador soltó una risa corta, sin humor. Así que finalmente mostraron las garras. Ya sabía que Eduardo no era de fiar. ¿Y Patricia? Siempre tuve la impresión de que sonreía más de lo debido. «Necesito pruebas», dijo Ricardo, la voz firme por primera vez desde la noche anterior. «Si voy a la reunión mañana sin nada, estaré perdido». Octavio miró a Clara. «¿Y tú, pequeña, no tienes miedo de meterte en esto?» Ella levantó la barbilla. «Miedo tengo, pero peor es quedarse callada viendo a alguien ser pisoteado». El investigador arqueó la ceja sorprendido. «Tienes coraje, quizás más que muchos adultos que he conocido». Ricardo se dio cuenta en ese instante de que no estaba solo. El juego comenzaba a cambiar. Octavio abrió una carpeta gastada sobre la mesa y sacó una vieja computadora portátil, llena de pegatinas descoloridas. Encendió el aparato y mientras los archivos se cargaban miró a Ricardo con seriedad. «Me buscaste tarde, pero no demasiado tarde. Eduardo y Patricia han estado planeando esto durante mucho tiempo. Apuesto a que ya hay rastros si sabemos dónde buscar». Ricardo se pasó la mano por el cabello, angustiado. «Conocen todos mis pasos. Patricia organiza mi agenda, mis documentos, incluso mis viajes. Eduardo sabe cómo pienso. Es como si les hubiera entregado la llave de mi vida». Clara, sentada a un lado, frunció el ceño. «Pero si ellos saben todo sobre ti, tú también sabes cosas sobre ellos, ¿no?» Se hizo el silencio. Ricardo se dio cuenta de que nunca lo había pensado de esa manera. Conocía hábitos, vicios, secretos que siempre había ignorado. Octavio sonrió levemente ante la perspicacia de la niña. «Esta pequeña tiene razón», dijo. «Los traidores casi siempre dejan pistas porque creen que nadie las va a mirar». Durante horas buscaron en registros antiguos. Clara ayudaba, sosteniendo notas, preguntando cosas que hacían a Ricardo reflexionar. Lo que parecía infantil revelaba una lógica sorprendente. En un momento, Octavio encontró algo sospechoso. Transferencias bancarias a una empresa desconocida, creada hace solo 2 años. «Mira esto», dijo, girando la pantalla hacia Ricardo. «Nogueira Consulting, registrada a nombre de una prima lejana de Patricia. Valor movido 5 millones». Ricardo sintió un apretón en el pecho. «Yo nunca autoricé eso». «Claro que no», respondió Octavio. «Lo disfrazaron como pago de consultoría internacional. Es fraude puro y simple». Clara abrió los ojos de par en par. «Entonces, es verdad, te están robando». Ricardo cerró los puños. Cada línea de esos extractos era como una puñalada. El imperio que había construido estaba siendo destrozado desde adentro. Y pensar que Eduardo siempre hablaba de amistad de hermanos. Octavio continuó la búsqueda y encontró aún más. Contratos firmados electrónicamente, en horarios en que Ricardo estaba de viaje. Clientes fantasmas creados para justificar desembolsos. Una red compleja, pero no invisible para un investigador atento. «No solo planean engañarte en la fusión», explicó Octavio. «Ya han desviado millones. La reunión de mañana es solo para cerrar el juego, obligándote a firmar papeles que legitiman todo. Después serías descartado». Ricardo se reclinó en la silla, el peso de la revelación aplastando sus hombros. Pero al mirar a Clara,
Vio que no parecía asustada. Al contrario, había firmeza en sus ojos. ¿Ves?, dijo ella. No estaba mintiendo, pero ahora tienes cómo luchar. Ricardo respiró hondo. La llama de la esperanza, antes apagada, comenzaba a reavivarse. Tal vez aún había tiempo de revertir el juego. La noche cayó pesadamente sobre la ciudad, mientras Ricardo, Octavio y Clara permanecían sentados alrededor de la mesa, rodeados de notas, extractos impresos y pantallas llenas de evidencias. El aire estaba cargado de tensión. Era como si cada palabra dicha pudiera ser escuchada del otro lado de la pared, donde enemigos invisibles esperaban para atacar. Tienen la ventaja porque creen que estás ciego, dijo Octavio con la voz firme. Entrar en la sala mañana fingiendo ignorancia te dará tiempo. La clave es comportarte exactamente como ellos esperan. Ricardo frunció el ceño, es decir, como un idiota obediente. Octavio asintió. Exactamente. Fingir que sigues siendo el mismo hombre de siempre, pero detrás de la sonrisa tendrás que estar preparado para el golpe final. Clara, que observaba todo en silencio, levantó la voz. Mi abuela decía que la serpiente solo se siente segura cuando piensa que nadie la ve. Así que tienes que dejar que ellos crean que están escondidos. Las palabras de la niña resonaron en la mente de Ricardo. Parecía absurdo depender de una niña en un momento tan crítico, pero ella veía verdades que él había ignorado durante años. ¿Y cómo vamos a exponer todo?, preguntó la voz cargada de desesperación contenida. Octavio abrió una carpeta y sacó una pequeña grabadora. Ya tenemos pruebas en los documentos, pero necesitamos algo irrefutable: la confesión. Son arrogantes, les gusta hablar demasiado. Mañana, si los provocas, se delatarán. Ricardo respiró hondo, imaginando el enfrentamiento. Sentía el peso de 15 años de sociedad con Eduardo y de una década de confianza ciega en Patricia. Ahora cada sonrisa recordada sonaba como veneno. ¿Y si sale mal?, preguntó en voz baja. ¿Si se dan cuenta de que lo sé? Octavio lo miró serio. Entonces lo pierdes todo, no solo la empresa. Llevarás la marca de la ingenuidad para siempre. El silencio fue cortado por Clara, pero si sale bien, demostrarás que no eres débil. Demostrarás que no te dejas pisotear. Ricardo la miró sorprendido. Esa niña que dormía en refugios y se escondía en pasillos oscuros, ahora parecía la voz que le faltaba dentro. Tienes demasiado coraje para tu edad, dijo él, casi en un susurro. Clara se encogió de hombros. Cuando no tienes nada, aprendes que el coraje es la única cosa que no te pueden robar. Ricardo cerró los ojos por un instante. Al abrirlos, la decisión estaba tomada. Al día siguiente, enfrentaría a Eduardo y Patricia con una sonrisa en el rostro. Fingiría ser vulnerable, pero en el momento justo revelaría la trampa. La guerra silenciosa había comenzado. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Ricardo entró en el edificio de Vázquez Tech Group. El aire acondicionado frío no fue suficiente para contener el sudor en su nuca. Cada paso por el vestíbulo parecía más pesado que el anterior. Los empleados sonrieron y lo saludaron como siempre, sin imaginar que en ese mismo día el destino de la empresa cambiaría para siempre. En el ascensor espejado, Ricardo miró su propia imagen. El traje impecable escondía un corazón acelerado. Necesitaba parecer calmado, ingenuo, exactamente como Eduardo y Patricia esperaban. Era una actuación peligrosa, pero necesaria. Cuando las puertas se abrieron en el piso de la dirección, Eduardo ya estaba allí, esperando. Sonriente, encantador, el socio abrió los brazos como quien recibía a un hermano. Ricardo, ¿dormiste bien? Hoy es el gran día. Ricardo forzó una sonrisa y correspondió al abrazo, aun sintiendo que el estómago se le revolvía. Dormí tranquilo, socio. Estoy emocionado. Patricia apareció justo detrás, sosteniendo una carpeta de cuero. Su sonrisa parecía maternal, pero sus ojos brillaban con la frialdad de quien escondía secretos. Buenos días, jefe. Revisé todos los contratos. Los marqué con post-its amarillos, como siempre. Solo tienes que firmar. Ricardo asintió sin mostrar nada más que confianza. Por dentro, cada palabra sonaba como veneno. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de conferencias, sintió vibraciones en el bolsillo.
Un mensaje corto de Octavio. Estamos listos. Clara conmigo. Ricardo respiró hondo. No estaba solo. En la sala, la mesa ya estaba preparada. Botellas de agua, carpetas organizadas, pantallas listas para la presentación. Eduardo le apartó una silla con el aire de anfitrión, seguro de su victoria. Los japoneses llegan a las 2, dijo el socio, ajustándose el saco. Hasta entonces, solo necesitamos revisar los últimos detalles. Patricia colocó la carpeta frente a él y deslizó un bolígrafo dorado. Está todo ahí, Ricardo. Confía en nosotros, como siempre has confiado. Las palabras resonaron en su mente como una sentencia. Confía en nosotros. Exactamente lo que Clara había repetido la noche anterior. Levantó los ojos y por un segundo, Patricia pareció percibir algo diferente en su mirada, pero pronto la arrogancia venció la duda. Volvió a sonreír, convencida de que él estaba completamente en sus manos. Ricardo abrió la carpeta, fingiendo examinar los papeles. El corazón le martilleaba en el pecho, pero mantuvo el rostro sereno. Es mucha burocracia. Menos mal que los tengo a ustedes para guiarme. Eduardo se rió. Para eso están los amigos, ¿no? Por dentro, Ricardo sintió que la sangre le hervía. Amigos. Esa palabra que antes era sagrada, ahora parecía una máscara podrida. Sabía que en pocas horas tendría la oportunidad de arrancársela. En el café cerca del edificio, Octavio se ajustaba discretamente los auriculares conectados a una pequeña grabadora. Sobre la mesa, parecía solo un cliente más trabajando en su computadora, pero cada movimiento era calculado. A su lado, Clara observaba con atención, los ojos demasiado atentos para una niña de su edad. ¿Puedes oír?, preguntó ella en voz baja. Octavio asintió. Sí, el microtransmisor que puse en el bolsillo de Ricardo está funcionando. Cada palabra de Eduardo y Patricia quedará grabada. Si son lo suficientemente arrogantes como para incriminarse, tendremos munición suficiente. Clara apoyó la barbilla en las manos. Se delatarán solos. Las personas que creen que han ganado siempre hablan demasiado. La madurez en la voz de la niña impresionó al investigador. Por un instante, se preguntó cuántas veces esa niña había tenido que aprender a desconfiar de la gente por las malas. Mientras tanto, en la sala de conferencias, Ricardo continuaba con su papel de hombre ingenuo. Eduardo hablaba con entusiasmo sobre las ganancias que vendrían con la fusión, mientras Patricia abría gráficos en el proyector, explicando cláusulas técnicas que supuestamente no valía la pena revisar. Ricardo, aquí está uno de los puntos principales, dijo Patricia, golpeando con su uña pulida en una página. Si firmas hoy, garantizas que los japoneses te vean como un líder confiable. Ricardo se inclinó, fingiendo dificultad para comprender. Confieso que estos términos me confunden, pero por eso los tengo a ustedes, ¿no? Eduardo se rió satisfecho. Exacto. Nunca has tenido que preocuparte por la burocracia. Siempre la hemos dejado en nuestras manos. Las palabras dichas con orgullo llegaban nítidas a los auriculares de Octavio. Él tecleaba rápido, registrando la hora y el fragmento. Clara se estiró para espiar. Se están ahorcando solos, ¿verdad? Sí, pequeña. Octavio esbozó una sonrisa rara. Pero aún necesitamos la confesión directa. De repente, el celular de Ricardo vibró discretamente. Un mensaje corto de Octavio. Continúa, están cerca de incriminarse. Ricardo respiró hondo, manteniendo la expresión neutral. Patricia volvió a hablar, la voz dulce escondiendo el veneno. Confía en nosotros. Mañana podrás descansar. Imagina, una jubilación tranquila, lejos de las preocupaciones. Ricardo levantó la mirada conteniendo la rabia. Descansar suena tentador. Eduardo completó sin percibir la trampa que estaba creando. Después de mañana ya no serás dueño de nada. Pero créeme, cuidaremos de la empresa mejor de lo que tú lo hiciste. La grabadora captó cada sílaba. Octavio y Clara se miraron. Era la pieza que faltaba. La aguja del reloj en la pared marcaba casi el mediodía cuando Ricardo se dio cuenta de que no podía prolongar mucho más esa actuación. Con cada sonrisa falsa de Eduardo, con cada palabra dulce y venenosa de Patricia, su sangre hervía, pero tenía que esperar. La victoria llegaría en el momento justo,
y cualquier precipitación podría arruinarlo todo. Hojeaba lentamente los contratos, fingiendo indecisión. Por dentro, recordaba las noches en vela construyendo el Vázquez Tech Group, los primeros clientes conquistados con dificultad, las deudas que casi lo arruinan y las veces en que creyó que Eduardo era más un hermano que un socio. Ahora todos esos recuerdos parecían distantes, teñidos por el sabor amargo de la ilusión. La sala de conferencias parecía sofocante. El aire acondicionado zumbaba, pero no aliviaba el calor que quemaba en su pecho. Afuera, el cielo de la mañana se reflejaba en los cristales altos, creando una luz blanca que lo cegaba. Ese espacio, antes símbolo de conquistas, ahora era un escenario de traiciones. Patricia se inclinó cerca de él, la voz suave como miel envenenada. Ricardo, confía en mí. Ya revisé cada detalle. Está todo perfecto. Él levantó la mirada forzando una sonrisa. Sé que puedo contar contigo, siempre he contado. La frase salió cargada de ironía, pero ella no se dio cuenta. El brillo de autoconfianza en sus ojos mostraba que estaba convencida de que la trampa estaba lista. Eduardo, a su lado, tamborileaba con los dedos en la mesa, como quien no podía contener la ansiedad por la victoria. Mientras tanto, en el café al otro lado de la calle, Octavio revisaba los fragmentos grabados con atención. Clara mordisqueaba una galleta, los ojos inquietos fijos en la pantalla. Ya dijeron cosas horribles. ¿Por qué no es suficiente? Porque necesitamos que hablen de números, del dinero desviado, del plan para sacarlo del mando, explicó Octavio pacientemente. Cuantos más detalles, más fuerte será el caso. Clara se cruzó de brazos y respondió firme. Hablan como si fuera un idiota. Eso debería ser suficiente. Octavio sonrió de lado. Quizás deberíamos tener más niños en lugar de abogados. En la sala de conferencias, Eduardo levantó un vaso de agua y brindó al aire. Mañana será histórico. Finalmente, tomaremos el control. Y tú, Ricardo, podrás descansar sin cargar con ese peso. La frase cayó como veneno, pero Ricardo mantuvo el rostro sereno. Fingió reír. Descansar. Suena bien. Su celular vibró de nuevo. Otro mensaje corto de Octavio. Estamos listos. Falta poco. Resiste. Ricardo apoyó las manos sobre la mesa, respirando hondo. Miró a Eduardo, luego a Patricia. En ese instante, ya no los veía como socios o amigos. Veía depredadores disfrazados, creyendo que él era la presa perfecta. Pero lo que ignoraban era que el cordero silencioso ya había creado colmillos afilados. Y cuando llegara el momento, serían ellos los cazadores acorralados. A las 2 de la tarde en punto, las puertas del ascensor se abrieron y 3 inversores japoneses aparecieron en el piso de la dirección. Vestían trajes impecables, cada gesto cargado de cortesía y formalidad. Eduardo casi saltó de la silla para recibirlos, con una amplia sonrisa en el rostro, como si fuera el verdadero dueño de la empresa. Patricia lo siguió de cerca, ajustando la carpeta de cuero junto a su cuerpo, mientras saludaba con una postura que mezclaba reverencia y falsa modestia. «Bienvenidos», exclamó Eduardo inclinándose ligeramente. «Es un honor tenerlos aquí en este momento histórico». Ricardo permaneció sentado durante unos segundos, respirando hondo. Luego se levantó, saludándolos con firmeza. Su apretón de manos era seguro, pero su mente estaba a 1000 por hora. Necesitaba equilibrarse entre la imagen del líder que siempre había sido y la apariencia de ingenuidad que formaba parte del juego. Los japoneses se sentaron en la mesa observando el ambiente con discreción. Uno de ellos, el señor Tanaka, se ajustó las gafas y comentó en un inglés pausado: «Esperamos que esta asociación traiga beneficios mutuos». «Sin duda», respondió Eduardo, apresurándose a abrir las diapositivas de la presentación. «Vázquez Tech está lista para dar el siguiente paso». Mientras él hablaba, Patricia colocaba los contratos frente a Ricardo, empujando discretamente el bolígrafo dorado cerca de su mano. El gesto parecía pequeño, pero era la concreción de años de traición cuidadosamente planeada. Ricardo mantuvo la expresión tranquila, fingiendo no notar la presión sutil. Abrió los documentos, pasando las páginas lentamente. Por dentro recordaba las palabras de Clara. «Creen que eres un perrito obediente.
Demuéstrales que no lo eres. Al otro lado de la calle, Octavio seguía todo a través de los auriculares. Clara, inquieta, movía las piernas debajo de la mesa del café. Están a punto de ordenarle que firme, ¿verdad? Sí, confirmó Octavio, manteniendo los ojos fijos en la grabadora. Pero él sabe lo que está haciendo. Ahora es cuando necesitamos tener nervios de acero. De vuelta en la sala, Eduardo se inclinó y le susurró al oído a Ricardo como quien le daba un consejo de amigo. Firma sin miedo. Después de hoy tu vida nunca volverá a ser la misma. Ricardo sostuvo el bolígrafo, dejando que el silencio reinara por largos segundos. Todos lo observaban ansiosos. Eduardo y Patricia intercambiaban miradas de victoria. Los japoneses esperaban, serios, y Ricardo, por dentro, sentía que el espectáculo estaba a punto de comenzar. El telón aún no había caído, pero el escenario estaba montado. Ricardo sostenía el bolígrafo entre los dedos, girándolo lentamente, como si estuviera indeciso. El silencio en la sala parecía ensordecedor, y hasta el zumbido del aire acondicionado parecía más alto de lo normal. Eduardo y Patricia se miraron, seguros de que estaban a punto de presenciar la victoria definitiva. Pero en lugar de firmar, Ricardo cerró la carpeta con calma y levantó la mirada. Antes de continuar, dijo en tono neutro, me gustaría compartir algo con todos. La frase, aunque simple, fue como un rayo en el ambiente. Patricia se puso rígida de inmediato. Sus dedos temblaban ligeramente sobre la carpeta de cuero. Eduardo intentó disimular, sonriendo de forma tensa. Claro, Ricardo, si quieres dar un discurso a los inversores, siéntete libre. Ricardo se ajustó la corbata y caminó hasta la cabecera de la mesa, colocándose de modo que todas las miradas se dirigieran a él. Hace 15 años, fundé esta empresa con la idea de que la confianza era la base de cualquier sociedad. Creí que la lealtad y la amistad podían ser más fuertes que cualquier contrato. Las palabras resonaron en el salón silencioso. Patricia se mordió el labio inferior y Eduardo se cruzó de brazos inquieto. Durante mucho tiempo, continuó Ricardo, creí que no necesitaba fijarme en los detalles. Confiaba demasiado. Y como dicen, cuando no prestas atención, siempre hay alguien listo para aprovecharse. Ricardo, lo interrumpió Patricia, intentando sonar firme. Creo que deberíamos mantener el enfoque en la fusión. Los señores inversores no vinieron aquí para escuchar. Vinieron a escuchar la verdad. La interrumpió él con firmeza, mirándola de frente. Los japoneses se miraron en silencio. El señor Tanaka frunció el ceño, ajustándose las gafas. El más joven, el señor Sato, se inclinó discretamente hacia adelante, visiblemente intrigado, y el tercero, el señor Yamasaki, que no había hablado hasta entonces, se frotó la barbilla, observando cada gesto de Ricardo con atención. Eduardo carraspeó tratando de recuperar el control. ¿Qué es esta historia? ¿Estás nervioso, Ricardo? Todos sabemos que nunca te gustó la burocracia. Ricardo sonrió de forma casi imperceptible. Es verdad, Eduardo, nunca me gustó la burocracia, pero aprendí que ignorarla puede costar muy caro. Al otro lado de la calle, Clara abría los ojos de par en par mientras escuchaba por los auriculares de Octavio. «Está empezando, ¿verdad?», susurró. «Sí, lo está», respondió Octavio, grabando cada segundo. «Ahora es el momento en que empiezan a sudar frío». En la sala, Ricardo abrió lentamente otra carpeta, diferente a la que Patricia había puesto delante de él. Era más gruesa, llena de documentos y separadores de colores. Al posarla sobre la mesa, el sonido resonó como un trueno ahogado. Eduardo y Patricia palidecieron. Patricia extendió la mano como si fuera a detenerlo, pero retrocedió. «¿Y qué sería eso?», preguntó Eduardo con la voz temblorosa. Ricardo los miró a los dos firme. «Digamos que es el verdadero contrato, el contrato de la verdad». Ricardo abrió la carpeta más gruesa con calma, como quien no tiene prisa. Sacó de dentro de ella un fajo de documentos, sujetos por clips metálicos. El sonido del papel siendo colocado sobre la mesa hizo que Patricia se encogiera en la silla. Eduardo mantuvo la sonrisa forzada, pero sus manos golpeaban contra la mesa, delatando su ansiedad. «Estos son informes internos», dijo Ricardo, girando las hojas para que todos pudieran ver.
Transferencias sospechosas, contratos falsos, empresas fantasma. 2 años de un esquema meticulosamente construido. Los ojos de los inversores se entrecerraron. El señor Tanaka se inclinó, observando los papeles con seriedad. Esto es muy grave. Eduardo se rió, pero su voz sonó nerviosa. Ricardo, ¿qué estás haciendo? Esos papeles no significan nada. Es solo interpretación. ¿Interpretación? Ricardo levantó otra hoja, mostrando una firma idéntica a la de Eduardo en un contrato de una empresa fantasma. Esta es tu firma, Eduardo. ¿La reconoces? El silencio fue ensordecedor. Patricia carraspeó tratando de encontrar una salida. Debe haber un error. Ricardo no la dejó terminar. El error fue creer que podían engañarme para siempre. Su voz era firme, cortante. Confié en ustedes. Les di poder, acceso, oportunidades, y ustedes me respondieron intentando destruirme. Al otro lado de la calle, Clara aplaudía en la mesa del café, emocionada. Lo sabía. ¡Ahora no tienen escapatoria! Octavio, más contenido, sonreía de lado. Aún es solo el principio, pequeña. Su caída debe ser pública y definitiva. En la sala, Eduardo ya no escondía su rabia. Nos tendiste una trampa. Ricardo se mantuvo tranquilo, su mirada penetrante como una cuchilla. No, Eduardo. Ustedes cavaron su propia tumba. Yo solo traje la pala. El grito de Eduardo aún resonaba cuando la puerta de la sala se abrió lentamente. El chirrido metálico de las bisagras sonó como un trueno en medio del silencio sofocante. Todos se giraron sorprendidos. Ricardo solo mantuvo la expresión tranquila, como si ya supiera lo que vendría. Y entonces, para asombro general, una niña con trenzas negras entró, acompañada de una trabajadora social. ¡Clara! Los ojos de Patricia se abrieron tanto que casi se le salieron de la cara. Eduardo dio un paso hacia atrás como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, balbuceó la voz temblorosa, el sudor escurriéndole por la frente. Ricardo se inclinó ligeramente, presentándola con la serenidad de quien muestra su carta final. Señores, esta es Clara Méndez, tal vez la testigo más improbable, pero también la más importante de toda esta historia. Clara caminó con firmeza hasta la mesa. A pesar de su corta edad, su postura transmitía un coraje que dejó a los presentes desconcertados. Los tacones de la trabajadora social resonaban detrás de ella, pero era la niña quien dominaba la sala. Puso un celular sobre la mesa y dijo con voz clara, firme, casi desafiante: «Yo estaba escondida cuando ellos dijeron que iban a engañar al señor Ricardo. Lo escuché todo. También lo grabé». La frase cayó como una bomba. Patricia se puso blanca como el papel, la respiración corta, las manos temblando de nerviosismo. Eduardo intentó reír, pero su risa salió ahogada, un sonido vacío que delataba el pánico. ¿Van a creer a una niña de la calle? ¿A una cualquiera? Ricardo no respondió, solo le hizo un gesto a Clara. La niña tocó el celular y en segundos la sala se llenó con las voces de Patricia y Eduardo. Es un idiota sentimental. Mañana no tendrá nada. Era Patricia. Su risa resonó cruelmente por el ambiente como un veneno. Inmediatamente después, la voz de Eduardo surgió cargada de desprecio. 15 años fingiendo ser amigo de ese imbécil. Valdrá cada segundo cuando vea su cara perdiéndolo todo. El silencio que siguió fue sofocante. Los inversores japoneses estaban atónitos. El señor Tanaka apretaba las manos sobre la mesa con la mirada fría. El señor Sato suspiró, moviendo la cabeza en señal de desaprobación, mientras el señor Yamasaki cerraba los ojos, como quien presenciaba una vergüenza irreparable. Patricia se llevó la mano a la boca. Las lágrimas le corrían por el rostro, manchando el maquillaje. Eduardo intentaba formar palabras, pero solo tartamudeaba, incapaz de recuperar la compostura. Clara levantó la barbilla, sus ojos brillando de determinación. Vi cómo hablaban de él como si fuera invisible, pero mi abuela siempre decía: cuando alguien está siendo pisoteado y puedes ayudar, ayudas. Más toda la sala contuvo la respiración. Eduardo explotó. Esto no prueba nada, es solo un montaje. Pero su voz ya no tenía fuerza. Ricardo dejó escapar una ligera sonrisa. No es un montaje, Eduardo.
es solo la verdad. Y la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, incluso a través de las manos de una niña. La puerta de la sala apenas se había cerrado detrás de Clara cuando se abrió de nuevo, esta vez con fuerza y determinación. 2 agentes de la Policía Federal entraron, seguidos por Octavio, el investigador privado que Ricardo había llamado días antes. El sonido de las botas resonó en el suelo de Saint-Ouen, mármol, llenando el ambiente con una autoridad incuestionable. Octavio, anunció Ricardo, su voz grave y firme. Traje las pruebas complementarias. Está todo aquí. Levantó una carpeta voluminosa llena de informes, hojas de cálculo, correos electrónicos y extractos bancarios. A su lado, uno de los agentes ya mostraba una orden de arresto en sus manos. Patricia soltó un grito ahogado. «No, esto no puede estar pasando». Las lágrimas ahora le corrían en ríos, manchando su costoso maquillaje, y su máscara de frialdad se había desmoronado por completo. Eduardo intentó reaccionar. Golpeó la palma de la mano contra la mesa, haciendo que algunos papeles volaran como hojas secas. «Esto es un circo montado. Ningún juez aceptará estas pruebas. Yo conozco la ley, conozco a gente influyente», vociferó con la voz embargada, pero ya sin la misma confianza. Octavio no se inmutó. «Sí, la conoces. Y es exactamente por eso que fuimos minuciosos. Cada transacción, cada contrato falso, cada desvío de dinero está registrado. Los señores japoneses tendrán una copia detallada de todo, y la justicia también». Los inversores, que hasta entonces observaban en silencio, comenzaron a murmurar entre sí. El señor Tanaka fue el primero en hablar, mirando fijamente a Ricardo. «Agradecemos su transparencia. Ha quedado claro quién es digno de confianza en esta mesa». Ricardo solo inclinó la cabeza en señal de respeto, pero sus ojos no se apartaban de Eduardo y Patricia. «Durante años los consideré parte de mi vida, y ustedes respondieron con traición. Pero hoy la máscara ha caído». El agente se adelantó hacia Eduardo, que retrocedió instintivamente. «Quedan detenidos bajo acusación de fraude corporativo, peculado y lavado de dinero. Todo lo que digan podrá ser usado en su contra». Patricia se derrumbó en la silla, sollozando ruidosamente. Eduardo intentó soltarse, murmurando insultos incoherentes, pero pronto sus muñecas fueron esposadas con un chasquido metálico que resonó en la sala como una sentencia final. Clara observaba todo, con los ojos muy abiertos. Por un instante, Ricardo temió que la escena fuera demasiado para ella, pero la niña apretó los puños, firme, y miró a los villanos siendo llevados. «No van a lastimar a nadie más, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Ricardo se agachó a su lado y respondió con suavidad. «No, Clara, no van a lastimar a nadie más». Mientras Eduardo y Patricia eran conducidos por los agentes, los inversores permanecían en silencio respetuoso, como si estuvieran presenciando no solo un escándalo, sino también una lección de vida. Algunos incluso asintieron discretamente a Ricardo, reconociendo la fuerza que había demostrado. Y en el fondo todos sabían, ese no era solo el fin de un fraude, era el comienzo de algo mucho más grande. Un nuevo capítulo que nacía de las cenizas de la traición. Unas horas después, la sala de reuniones ya estaba vacía. El silencio era casi extraño, como si el espacio aún guardara los ecos de la confusión que acababa de suceder. Ricardo permanecía sentado en la cabecera de la mesa, respirando hondo, sintiendo cómo el peso de los años era lentamente reemplazado por una nueva sensación: libertad. Clara estaba a su lado, jugando distraídamente con el celular que había usado para grabar la prueba. La niña parecía cansada, pero su mirada brillaba con algo que Ricardo no veía en mucho tiempo en nadie: esperanza. Octavio entró cargando algunos documentos más. «Está hecho», dijo colocándolos sobre la mesa. «Eduardo y Patricia serán procesados. La prensa ya lo está reportando. Su reputación ha terminado». Ricardo asintió lentamente. «¿Y la empresa?». El investigador sonrió de lado, más fuerte que nunca. «Los japoneses cancelaron la fusión, pero no rompieron contigo. Al contrario, están aún más interesados. Otros inversores ya han pedido reuniones. Todos quedaron impresionados con tu postura». Ricardo respiró hondo de nuevo. Era como si el peso de 15 años de ingenuidad
finalmente hubiera salido de sus hombros. Miró a Clara, que ahora mordía un trozo de chocolate que alguien le había dado. «Sabes», comenzó él, «siempre pensé que mi mayor talento era confiar en las personas, y fue eso lo que casi me destruye». Clara levantó los ojos, seria, como si tuviera más edad de la que realmente tenía. «Mi abuela decía que confiar no es malo. Lo malo es confiar en quien no lo merece». La simplicidad de la frase golpeó a Ricardo como una revelación. Sonrió pasándole la mano por el cabello a la niña. «Creo que tu abuela era una mujer muy sabia». Clara se encogió de hombros, pero sus ojos se humedecieron. Ella decía que a veces la vida nos pone en lugares extraños solo para que encontremos a quienes realmente importan. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en muchos años, no era un contrato, ni una negociación, ni una victoria financiera lo que lo hacía sentirse vivo. Era esa niña sentada a su lado, recordándole que no toda la riqueza se mide en cifras. Octavio carraspeó rompiendo el silencio. «Creo que al final ganaste más de lo que perdiste». «Ricardo», él asintió. «Sí, gané algo que el dinero no puede comprar, un motivo para volver a creer». Afuera, las luces de la ciudad brillaban como si anunciaran un nuevo comienzo. Ricardo sabía que aún habría batallas, pero ya no estaba solo. Miró a Clara, que sonreía tímida, y dijo en voz baja, casi como una promesa: «A partir de hoy, nunca más te sentirás invisible». Clara apoyó la cabeza en su hombro, como quien finalmente encontraba un hogar. Y así, en el mismo lugar donde la traición casi lo destruye todo, nacía una nueva historia, no de poder, sino de confianza, familia y esperanza.